Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el sermón de la semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laivi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. Queremos a Cristo en el centro, queremos a Cristo exaltado, queremos a Cristo conocido. En esta mañana, ya tarde, nosotros queremos, Señor, pedirte que tu verdad sea proclamada en lugar de la opinión, que el Evangelio de salvación de Jesucristo pueda ser pregonado, Señor, sin la interrupción del pecado humano. Te rogamos que seas exaltados en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados. Es una bendición grandísima poder estar cantándole al Señor. No cualquier cosa, es palabra de Dios. Y es hermoso cuando un servicio puede estar centrado en esa verdad. Cantar su verdad, orar su verdad y predicar su verdad. Nosotros vamos a iniciar en esta mañana de una forma un poco diferente, así que escucha bien. Comenzamos con estas palabras. Magnificat anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo. Estas son las palabras del famoso himno de María, Magnificat, leídas de la Biblia Vulgata en latín. Un himno sumamente conocido a través de los siglos de la iglesia cristiana. En este himno, que se encuentra en Lucas 1, María abre su corazón con regocijo, con exaltación sin par, porque Dios había tenido gracia con ella, la había considerado digna, sin serlo, de ser aquella por medio de la cual el Mesías iba a ser concebido, Jesucristo el Salvador. Es evidente cuando uno lee el contenido de esta canción de ella, que ella reconoce que no tiene ningún mérito alguno por esa elección de parte de Dios. Es un privilegio demasiado grande. Ella se compara a sí misma con la honra que había recibido esta virgen adolescente. Los estudiosos estiman que debía tener un rango entre 13 a 16 años, ya comprometida, pero con un carpintero de su pueblo, una villa humilde llamada Nazaret en Galilea. Esa mujer común, sencilla, iba a ser la recipiente del maravilloso favor de Dios a través del Cristo en su vientre. Eso es algo que escapa a toda imaginación y ella lo sabe. Por eso, de una mujer común, ella ahora es exaltada a bendita entre todas las mujeres. No por valor en ella, sino porque Dios le atribuye valor a aquello que está en su vientre. Allí está el origen del Magnificat de María. Y cuando revisemos juntos hoy este himno y su contexto, van a ver dos cosas muy claras, hermanos. Ella sabe quién ella es. Sencilla, humilde, indigna. Y ella sabe quién es su Dios. Y es cuando esas dos cosas se unen que ella dice, ¿y cómo va a ser? En palabras nuestras. Esos dos conocimientos son vitales y lo hemos dicho anteriormente. El conocimiento de nosotros y el conocimiento de Dios. Juan Calvino es famoso por resaltar esto. Dice él, casi toda la sabiduría que poseemos, es decir, la verdadera y sana sabiduría, consta de dos partes: el conocimiento que tenemos de Dios
y el conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Sigue la cita. El hombre nunca alcanza un conocimiento claro de sí mismo si no ha mirado primero el rostro de Dios y luego desciende de contemplarlo para examinarse a sí mismo. Grandiosa verdad. Y esto María lo sabe. Ella conoce al Dios que la bendijo de gran manera. Y porque conoce quién ella es, ella entonces estalla en canción desde lo profundo de su interior. Acompáñame a ver el canto de un alma bendecida en Lucas 1, 46 al 55. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta sierva. Pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes, a los hambrientos, ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su memoria, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Hermoso cántico, pero este cántico no tiene el jugo o la profundidad necesaria si nosotros desconocemos qué había pasado con María previo a entonar esta canción. Y es por eso que hoy vamos a tener simplemente dos puntos o partes generales. Uno, el anuncio y confirmación de la bendición de Dios en ella. Y dos, el canto de un alma bendecida. Quisiera que estuviera atento en su Biblia porque vamos a ir por muchos pasajes de este capítulo 1 y sobre todo en esta primera parte, el anuncio y confirmación de la bendición de Dios en su vida. Primero, ella recibe un anuncio, una noticia inesperada, un ángel y nada más y nada menos que el mismo ángel Gabriel. No cualquier ángel, según lo que vemos en la palabra, ya que este ángel viene de la presencia misma de Dios y en el Antiguo Testamento también hace aparición con el profeta Daniel en varias ocasiones. Y hacía tan solo 6 meses también había aparecido a otra persona en los tiempos de María, que era un sacerdote en Jerusalén, en medio de sus oficios sacerdotales. Allí aparece el ángel Gabriel y le informa a Zacarías el sacerdote que iba a tener un hijo a la edad de su vejez. El saludo del ángel a María lo encontramos en el verso 28 de este capítulo 1. Salve. Esto quiere decir saludos o alégrate, muy favorecida. El Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Un saludo muy particular, incluso veremos más adelante que María hasta se turba por ese saludo, pero el contenido del mismo tiene palabras muy similares. Favorecida y bendita vienen de la misma raíz, que viene de gracia, favor, caris en griego, ¿verdad? Y lo interesante de esta primera expresión, muy favorecida, es que está en una voz pasiva. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, que ella no es la que está haciendo algo para merecer favor, sino que ella recibe el favor. Alguien la bendice. Y este alguien es nada más y nada menos que Dios mismo. Ella es recipiente de bendición, no la fuente de ella.
Debido a este saludo, entonces, como acabamos de decir, María en el verso 29 dice que se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Estará llamando a otra gente porque yo, mujer favorecida, bendita. El ángel, para calmarla, continúa. En los versos 30 al 33 dice: no temas, María, porque has hallado gracia, una vez más, la misma palabra, bendición, favor, delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Significa Dios salva. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este es el anuncio, María, y qué gran anuncio. Aquel que va a ser llamado el Hijo del Altísimo estará en tu vientre y crecerá allí. Aquel que recibirá el trono de David, un trono que será para siempre, estará entre tus brazos cada día, María, ¿lo sabías? Aquel Mesías esperado por siglos por Israel ya viene, y tú has sido elegida para su concepción. Grandioso anuncio, María. Concebirás y le pondrás por nombre Jesús. Dios salva, como dije. Mateo complementa un poco más esta definición de Jesús y dice: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese viene, el gran Mesías, orado, esperado, anhelado. Y tú eres el instrumento para que eso ocurra. Qué gran anuncio, ¿cierto? Pero María, además de recibir el gran anuncio, tiene una gran pregunta. Verso 34. ¿Cómo será esto? Pues soy virgen. Hay algo que tú no tienes claro, Ángel. Los cálculos no me dan. Y algo importante, hermanos, es que en su respuesta no veamos duda allí, porque no la hay, y lo confirmamos por cómo el ángel sigue abordándola y bendiciéndola. Es muy diferente a la respuesta que dio un Zacarías hace 6 meses atrás, cuando un ángel se le apareció y le dijo: tu mujer va a dar a luz en su edad avanzada. Y Zacarías hace una pregunta similar a María, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Verso 18. ¿Cómo podré saber esto? Dice Zacarías. Porque yo soy un anciano y mi mujer es de edad avanzada. Aquí hay duda, según la consecuencia. Y es que Zacarías está preguntando: ¿cómo yo podré saber eso? ¿Qué seguridad hay? ¿Cómo eso va a acontecer? ¿Y cómo tú me garantizas de que eso va a ser así si mi mujer ya hace rato, brother? Y yo menos. Y el ángel Gabriel le respondió que se quedaría mudo y no podría hablar hasta el día en que todo esto aconteciera. Eso no es el caso de María. Ella hace una pregunta de ¿cómo será? ¿De qué manera, forma eso que tú me dices va a acontecer? Y el ángel, en su deseo de seguir calmándola, le responde primero con la forma y después con una confirmación. María, yo te voy a decir la forma. Verso 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí está la forma, María. No necesitamos a nadie más que a ti y a Dios. Dios mismo será el que te hará concebir, y por eso ese hijo no va a ser ni hijo tuyo, ni hijo de José, será llamado Hijo de Dios. Te expliqué la forma, te quiero confirmar algo por si acaso no estás clara. Tu pariente Elizabeth, en su vejez, versos 36 al 37, también ha concebido un hijo.
Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. María, ¿tú piensas que lo tuyo es un milagro? Déjame contarte sobre Elizabeth, tu parienta. Aunque avanzada en edad, estéril toda su vida, hoy tiene 6 meses de embarazo. ¿Por qué? Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Lo que va a acontecer contigo nunca ha ocurrido. Una virgen embarazada, sin necesidad de células masculinas que fecunden el óvulo dentro de ti. Dios se encargará de romper leyes físicas, humanas y naturales, porque para Él no hay nada imposible. La forma de llevarlo a cabo y el poder para llevarlo a cabo vienen de una misma fuente, el Dios Todopoderoso. Cree en eso, María. Después de eso, María se queda sin preguntas. Verso 38 nos deja ver la respuesta de una mujer de Dios. Aquí tienes a la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Esta es la respuesta de una mujer de fe, de sumisión, con humildad ante la palabra enviada por su Dios. Aquí no hay, como dije, incredulidad, pero tampoco hay orgullo en lo absoluto, de creerse importante, ni siquiera por la bendición que ha recibido ahora de ser la que tendría el Mesías en su vientre. No, aquí está la sierva. En el lenguaje original esa palabra es esclava del Señor. Lo que tú quieras, como tú has dicho, así haré. Sin embargo, a pesar de que este anuncio es increíble, es de una obra extraordinaria y sobrenatural, no es ahí que María comienza a cantar. Dios arregla las cosas para que ella reciba otra confirmación aún más grande todavía. Y ella, al enterarse, ¿verdad?, que su pariente Elizabeth está embarazada, hace los arreglos y dice el verso 39 que apresuradamente va a visitarla. Nadie hasta ese momento, solo el ángel, Dios obviamente, y María, le habían informado a Elizabeth que María estaba embarazada, y mucho menos que había venido un ángel, y mucho menos que era del Mesías que estaba embarazada. Nadie sabía eso. Y fue cuando al escuchar el saludo de María, ocurren varias cosas. Uno, la criatura en el vientre de Elizabeth, Juan el Bautista, dice la palabra, que salta. Yo nunca he estado embarazado, no lo voy a estar. Solo las mujeres se embarazan. Mi esposa sí. Y yo he sido partícipe, ¿verdad?, de lo que pasa ahí dentro, desde fuera. Y los movimientos y las cosas. Y a los 6 meses, evidentemente, ella estaba acostumbrada a esos movimientos y pataditas y todo. Pero esto no era cualquier cosa. Aquí saltó ese muchacho desde allí dentro, que ella no pudo aguantarlo. Como la palabra dice, él va a ser lleno desde el vientre del Espíritu Santo. Y no solamente él, el pasaje sigue diciendo que Elizabeth fue llena en el verso 41 del Espíritu Santo también. Esa llenura, esa habitación de Dios en ella, complementándola y llenándola de poder, le hizo ver cosas que ella no sabía. Por eso exclama a gran voz, dice el pasaje, verso 42, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde lo sacó? El Espíritu se lo dio. Y ella usa la misma palabra que el ángel, bendita, bendita eres tú y bendito el fruto de tu vientre. El verso 45, y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. Yo no puedo imaginarme la cara de María escuchando a esta mujer. El ángel se le apareció, le dijo algo, ¿cómo va a ser? No.
Dios llena a Elizabeth para confirmarle a María que ella había sido favorecida, había sido bendecida por Dios para elegirle una vez más, y ella debe estar feliz, y eso es lo que significa bienaventurada, porque se cumplirá y ha creído en la palabra del Señor. A mí me llamó mucho la atención algo, hermano, y es frecuentemente cuando tú vas a visitar a una embarazada, ¿verdad? El centro de la atención es la embarazada que tú vas a visitar. Ay, ¿cómo está esa barriguita tan linda? Y algunos, ¿verdad?, se pasan y tocan la barriga, hermano, igual de distancia a veces, con la embarazada. Pero, ay, qué cosita, y cómo te sientes, y todo es pregunta para ella, y toda la atención es para ella. Pero aquí se voltea todo. La visitante es la que recibe palabras y alabanza y atención. Simple y llanamente porque el fruto del vientre de la visitante es más preponderante que el fruto del vientre de la visitada. Cristo, el Mesías, estaba allí. Y es por eso que Elizabeth no se deja de sorprender. Y dice en el verso 43, ¿por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Tanta revelación le dio el Espíritu Santo que ella sabía que el feto que estaba en ese vientre era Señor de ella. Y por eso ella no se detiene en exaltar la gloriosa obra del Señor en María. Cristo, el Mesías, es el centro de estos anuncios. El anuncio que vino a Zacarías: por ahí viene el Mesías, tu hijo va a preparar el camino, Zacarías. Y el anuncio a María: Cristo, el Mesías viene, tú serás la encargada de concebirlo. Él perdonará a su pueblo sus pecados. Ese es el anuncio y esta es la confirmación de la bendición que María recibe. Grande, poderoso es este Dios, hermanos, como hemos mencionado, pero misericordioso también. Considerar a alguien no digno para una tarea y responsabilidad como esta. Para Él, definitivamente, nada es imposible. Pero si hay algo claro, hermanos, es que Elizabeth y Juan, el bebé que estaba en su vientre, no fueron los únicos gozosos por la venida del Cristo. María también se regocijó al expresarlo con una canción. Y ahora pasamos a la segunda parte, el canto del alma bendecida. Y aquí vemos, ¿verdad?, estos versos del 46 al 55, que son todo un salmo, todo un himno, toda una canción. Y tienen muchos parecidos con los salmos que encontramos en el Antiguo Testamento. Si tú quisieras ver la estructura rápidamente de este salmo, ¿de qué se trata? Bueno, hay una primera parte que es el verso 46, donde allí ella expresa sus afectos para exaltar al Dios que la había bendecido. Mi alma te engrandece, mi espíritu se regocija, Dios mi Salvador. Esa es la primera parte. Todo lo demás es por qué ella dice eso. Porque ha mirado la humilde condición de esta sierva. Porque grandes cosas me ha hecho el poderoso. Ha hecho proezas con su brazo, ha quitado a los poderosos y sigue hasta el final. Le exalta, le agradece con adoración, con cántico y explica por qué. Porque Dios le había hecho bien y poder en su vida. Y ella continúa. Y Él ha mostrado ese mismo poder, su brazo poderoso, a otros a través de la historia. En resumen, Él lo ha hecho en soberbios, versos 51, en poderosos, versos 52, en humildes, hambrientos, ricos, a Israel, a nuestros padres y al mismo Abraham. Abraham, padre del pueblo de Israel. Este es el contexto, esta es la estructura de este cántico. Sin embargo, yo quería traer
el contenido de este cántico de una forma diferente. Es que nosotros sabemos que tantas veces se le repitió a María que es favorecida, bendita, llena de gracia. El fruto de tu vientre también es bendito, bendita entre las mujeres, tú eres bienaventurada, que definitivamente la bendición sobre ella es lo que la inspira a la canción y al Dios que la bendice. Y allí entonces yo quisiera responder con el contenido de este cántico y el contexto. ¿Cuáles son las características de un alma que es bendecida por Dios? ¿Por qué? Porque yo quiero ser bendecido por Dios. Y bendecido es difícil usarlo en estos días en iglesias. Usted sabe por qué, ¿verdad? Porque inmediatamente todo es ligado a bienes materiales y prosperidad económica y recursos y puertas abiertas para que seas grande. Pero la bendición que María recibe es una bendición que excede a todo ese tipo de bendiciones pasajeras y materiales. Y es esa bendición la que el Hijo de Dios debe anhelar. La bendición de Dios, que es la que verdaderamente enriquece. ¿Cuáles son esas características? Y rápidamente vamos a ver algunas de esas características. El alma que Dios bendice, primero, le cree y se somete a su plan para él o ella. Es evidente en María, ¿verdad? Ella creyó la palabra del ángel, Dios a través del ángel, y se sometió a ella. Mira, aquí está tu sierva. El reto que tenía María, hermanos, no era cualquier cosa. Ella no podía, después de hablar con el ángel, ir a donde su familiar y decirle, familia, estoy embarazada. ¿Y José? No, no es de José. ¿Qué? Es Dios que me embarazó. ¿Cuál es el número del psiquiatra que conocemos? No, ella no tenía esa facilidad porque hacer eso en esos tiempos implicaba o su muerte o el divorcio y el abandono de su prometido. Ella tenía un reto grandísimo por delante, pero no importando la dificultad, las consecuencias, ella decide creer y someterse. Y el alma que Dios bendice, hermanos, reconoce que hay dificultades en el plan que Dios tiene para con nosotros, sus hijos, que hay retos, que hay riesgos, que hay montañas por delante. Pero el hijo que conoce su Dios ve más grande a Dios que las montañas que tiene por delante. Y le cree a Él y depende de Él. El alma que Dios bendice le cree y se somete. El alma que Dios bendice también tiene una relación personal con Dios que fluye de su interior. Verso 46 está muy claro allí. Mi alma, el interior, engrandece al Señor, lo magnifica. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Este no es un Dios impersonal, Él es mío, yo le conozco, Él me conoce. Yo estoy cerca de Él, Él me entiende y yo conozco sus atributos. Hermano, qué gran diferencia el decir, yo tengo una relación con el Dios de la humanidad. Él es el Dios de todo el mundo. Qué gran diferencia es decir, yo tengo una relación con el Dios de los creyentes, de los cristianos, en todo el planeta. Eso es verdad y eso es cierto, pero no es la meta y objetivo de Dios. ¿Qué diferencia? Es decir, yo tengo una relación con el Dios de la iglesia local, de la IBI en este caso. A decir, yo tengo una relación con mi Dios, con mi Salvador. La relación personal con Dios es resaltada en toda la Biblia como la correcta relación con Dios.
David decía, ten piedad de mí, oh Dios, contra ti solo he pecado. Esto esté entre tú y yo. Yo sé que yo he pecado contra Betsabé, contra Urías, contra el pueblo, sí, Señor, pero mi relación contigo es lo más importante. David también en el Salmo 63 dice, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Esto es personal. Aquí no hay intermediarios humanos para tener una relación con Dios. Si pudiéramos ir al Nuevo Testamento, nosotros también veríamos esa relación personal y Pablo lo describe de una forma hermosa. Ya yo no vivo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Y aquí viene, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él hubiera dicho, ¿verdad? Quien nos amó y quien se entregó a sí mismo por todos nosotros. Y eso es verdad. Pero la relación personal con Dios nos lleva a utilizar pronombres de cercanía y de confianza. Incluso Lutero tiene una cita que describe esto. Dice, la verdadera religión experiencial con Dios está completamente relacionada con los pronombres. La dulzura del Evangelio radica principalmente en los pronombres que usamos al orar y meditar en él, tales como yo, mi, tú, te, me. Tú me amas, yo te amo, yo te exalto, tú eres mi Señor. Y como María, mi alma, mi espíritu, mi Salvador. Si vas a tener, hermanos, una relación personal con Dios, debe ser personal. No es posible tenerla a través de padres, de hijos, de esposos y esposas. Yo tengo una relación personal con Dios, pero gracias a Dios a mi padre o a mis... No, es tú y Dios. Tu persona y su persona. No se basa en porque yo tengo un amigo que es cristiano y gracias a Dios él ora por mí. No, es tu oración, es tu conocimiento de él, tu conversación con él. No es por un pastor que también intercede por ti, no, es tú y Dios. Todo lo demás es añadidura y bendice, pero es tu relación con Dios. Y en adición, en este primer pasaje del canto, ella habla de su interior, mi alma y mi espíritu. Son dos palabras intercambiables en muchos salmos e incluso en el Nuevo Testamento. Es desde el interior lo que eso significa. Desde allá adentro, mi alma, mi ser, engrandece al Señor y se regocija. En el canto de un alma bendecida, hermano, es como si los elementos internos del ser se acoplan como si fueran instrumentos de una gran orquesta para levantar juntos adoración a Dios. Es desde allí que fluye la adoración, desde lo interno. Las palabras bonitas por fuera, cuando no hay nada interno, son despreciadas por Dios. Isaías 29:13 dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios no cae en esa, como decimos entre nosotros. El corazón debe estar afinado con la boca para exaltarle adecuadamente. Los labios deben involucrarse, y lo hablaremos un poco más adelante, como María lo hace, pero no despegados de nuestro interior. Hemos visto que el alma que Dios bendice es aquella que le cree y se somete, y el alma que Dios bendice es aquella que tiene una relación personal y que fluye de su interior. El alma que Dios bendice es humilde. María lo es. Aquí tienes a la sierva del Señor. Porque, verso 48, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Otras traducciones dicen la bajeza de esta su sierva. El nivel mío social, económico, lo que tú quieras llamarlo, hasta espiritual, es de bajeza, pero él me miró. Mi honra no viene de mí,
viene del que me miró. Todo aplauso es para Él, toda exaltación es para Él y por eso ella lo da solo a Él. Ella, al igual que cualquier otro, incluso por eso pone mi Salvador, ella necesita rescate, ella necesita la salvación, ella necesita el perdón de los pecados. Y hermanos, conociendo el corazón humilde de esta mujer, yo solo puedo imaginarme cómo puede ella pensar cuando se le venera, se le adora, se le ora, se le considera inmaculada, sin pecado y es corredentora con Cristo. Ella estaría avergonzada. No lo vemos en estos pasajes ni en el resto de la revelación bíblica. Cuando la historia bíblica continúa y llega a su fin, vemos a María, pero ella se entremezcla con todos los otros creyentes como los otros creyentes. Los demás creyentes no la ponen en el centro de atención ni la consideran única o especial. Ella es otra que ha sido salva como yo fui salvo. Y ella nunca en estos pasajes ni después buscó ser adorada, sino que ella mostró cómo adorar al único que la merece, a su Dios. Ella sí reconoce en este pasaje, incluso se encuentra allí en el verso 48 al final, que debido a esto que Dios ha hecho con ella, ella iba a ser bienaventurada por todas las generaciones. Bienaventurada es dichosa y feliz. Y realmente lo fue. Entonces, el alma que Dios bendice es humilde. Y también el alma que Dios bendice conoce a su Dios. Ay, hermanos, yo creo que este es todo un tema con María y este cántico. Porque lo primero es que ella conoce su carácter. Y nosotros vemos varias ocasiones en que ella menciona cualidades y atributos de Dios aquí. Dios es su Salvador, verso 47. Dios es poderoso, verso 49. Porque grandes cosas me ha hecho el poderoso. Verso 49b, su nombre es santo. Versos 50 y 54, Él es misericordioso de generación en generación. Es su misericordia. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia. Ella conoce cómo es Dios y lo incluye en su cántico. Ella conoce su carácter, pero ella conoce su palabra, de donde viene el conocimiento de su carácter. ¿Por qué decimos que conoce su palabra? Yo traté de buscar todas las referencias bíblicas que María menciona en este cántico. Y cuando iba por 15, yo dije, lo voy a dejar ahí porque no voy a poder decir eso. En el sermón se van ahí 2 horas. Este cántico está permeado, saturado de referencias bíblicas. Ella menciona citas de Génesis, de Deuteronomio, de Primera y Segunda de Samuel, de Job, de los Salmos, de Isaías, de Ezequiel, de Miqueas, de Habacuc y hasta Sofonías. Usted reconoce que no ha leído ese último, ¿verdad? Hace mucho. Okay. Ella lo menciona. Su alabanza está llena de eso porque su corazón y su mente está llena de eso. Y esto es confrontador para nosotros, hermanos, porque una mente marcada con la palabra, de su interior sale la palabra. La gran pregunta para nosotros es, ¿qué sale de nosotros cuando se abre nuestra boca? Si hay una marca indeleble e indudable de la palabra de Dios en nuestro corazón, saldrá su palabra, pero en muchas ocasiones lo que salen son nuestros deseos, nuestros razonamientos y argumentos, nuestra forma humana de pensar, y no el contenido bíblico que ha moldeado nuestro ser. Esto es anhelable para todo hijo de Dios,
que su mente, su corazón, su interior sea saturado por su palabra. J.C. Ryle tiene una cita muy hermosa en cuanto a esta gran cualidad. Ella estaba familiarizada con la palabra, ya sea escuchándola o leyéndola. Y en el momento en que su boca habla, ella busca en el almacén de su corazón y libera sus sentimientos por Dios en lenguaje escritural. Va al almacén de su corazón, obtiene allí todo lo que ella conoce de Dios, lo expresa en sentimientos para Dios, pero en lenguaje escritural. Una buena pregunta es, ¿qué hay en el almacén de nuestro corazón para cuando nuestra boca se habla? ¿Será el lenguaje escritural o será otra cosa? Ella no viene a la iglesia, ¿verdad? Y cuando escucha el mensaje está pensando en otra persona. Ella la escucha y atesora en su corazón de forma privada y la aplica y esto es para mí y lo guarda y lo atesora porque Dios me ha hablado. Es su alimento. ¿Qué tanto anhelamos y atesoramos, amamos la palabra de Dios para que ella impacte de esa forma nuestra vida? El alma que Dios bendice conoce a su Dios por su carácter, en su palabra, y también conoce las obras de Dios. Una vez más, si te detienes en cada verso vas a encontrar cómo ella conoce las obras de Dios. Primero en ella, como dijimos, conoce lo que Dios ha hecho en ella y también lo que Dios ha hecho en la historia bíblica. Nosotros podemos ver allí, ¿verdad?, cómo Dios ha hecho proezas. En el pasaje, verso 51, ha esparcido a los soberbios, ha quitado a los poderosos y exaltado a los humildes, a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías, ha ayudado a Israel, su siervo, tal como dijo a los padres, a Abraham y su descendencia para siempre. Ella conoce las obras de Dios. Qué triste es, hermano, cuando un hijo de Dios ha olvidado lo que Dios ha hecho en él o en la historia. Su fe se congela. Sus deseos piadosos se apagan. Y es llevado entonces por cualquier oferta vana, porque se olvidó de lo que Dios hizo. Se olvidó de la misericordia, el perdón recibido. Se olvidó de la provisión, la protección de Dios en su vida. Se olvidó de cómo Dios lo ha rodeado de favores. Se olvidó de las veces que Dios le habló, y eso es una obra de las más importantes. Y esa es una de las grandes razones por las que muchos tienen su amor por Dios apagado hoy en día. Porque han olvidado qué ha hecho Dios. Gran mentira. Y tenemos que ir a los salmos para repetir con ellos: vengan y vean las obras de Dios, admirables son sus hechos a favor de los hijos de los hombres. No te canses de ejercitar tu memoria sobre lo que Dios ha hecho contigo, sobre lo que Dios ha hecho en la humanidad y en la historia. Eso te sostendrá en los tiempos difíciles. El alma que Dios bendice, además de conocer a Dios, su carácter a través de su palabra y sus obras, es un alma que le teme. Verso 50, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Hace un par de años atrás me tocó hablar del temor de Dios por varias semanas aquí en la iglesia y fue muy confrontador para mí. Vivir en el temor de Dios, como dice aquí, es caminar coram Deo. Otra frase latina. Es que alguien que teme a Dios es consciente que todo lo que hace, todo lo que dice, o todo lo que no hace ni no dice, está delante del rostro de Dios. Y por eso él hace las cosas y está consciente de lo que puede ofender a su Dios y se detiene. John Brown, hablando del temor de Dios, dice: el temor de Dios consiste en abrigar un asombroso sentido de la grande e infinita estima de Dios y su excelencia
correspondiente a la revelación que hay en su palabra y sus obras. Y esto nos induce a una convicción de que el favor de ese Dios es la más grande de todas las bendiciones y que de su desaprobación es el peor de todos los males. Quien teme a Dios busca eso. Su bendición es la mejor bendición que pudiera recibir. Su desaprobación es el mayor de todos los males. Los que son bendecidos por Dios es porque le han temido de alguna forma. Por último, el alma bendecida por Dios le canta. Está como obvio, ¿verdad? Estamos hablando de un canto. Y esta mujer, recibiendo toda la bendición de parte de Dios, la noticia de ser elegida, lo que hace es abrir su boca para cantarle. Yo me he quedado meditando a través del tiempo. Yo sé que esta meditación se ha compartido una parte aquí en varias ocasiones, y es que esta generación cristiana ha caído en un mismo error para dos cosas indispensables de nuestra vida cristiana. Por un lado, que se puede evangelizar sin la necesidad de usar palabras. Es verdad que nuestra vida es más importante para dar testimonio porque debe ser coherente con mis palabras, pero eso no quita el uso de las palabras para evangelizar. El mismo error es que se puede adorar sin la necesidad de cantar canciones y abrir nuestra boca en alabanza. La canción de nuestros labios siempre debe estar afinada con la canción del corazón, ya lo hemos mencionado, pero no eliminemos nuestros labios si en el corazón hay alabanzas. ¿Tú quieres ser un cristiano bíblico, hermano, hermana? Pues canta. El cristiano bíblico no es el que canta bien. El cristiano bíblico es el que canta porque la Biblia lo dice. Yo voy a tomar unos minutos para pasear por la Biblia, para ver si eso es bíblico. Salmos 63:3. Porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Salmo 68:4. Canten a Dios, canten alabanzas a su nombre, abran paso al que cabalga por los desiertos, cuyo nombre es el Señor, regocíjense delante de él, canten. Joel, te entiendo, esos son los salmos. Los salmos son canciones, ¿cómo no van a decir eso? Háblame de los profetas, a ver si es verdad. Ok, vamos para los profetas. Isaías 12:5. Canten alabanzas al Señor porque ha hecho cosas maravillosas. Sea conocido esto en toda la tierra. Ok, Joel, está bien. Eso es el Antiguo Testamento. Tú sabes que había ritual y eso, había que cantar y eso, pero el Nuevo Testamento ya eso... Ok, vamos a Hechos. Hechos 16:25. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos lo escuchaban. Joel, eso es la iglesia primitiva, esos tiempos sí, la emoción, pero ya en las cartas, ya más teología y cosas, ya. Hebreos 13:15. Ofrezcamos continuamente mediante de él sacrificios de alabanzas, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Está bien, Joel, eso es Hebreos, pero Pablo, un hombre ya más como con los pies sobre la tierra, hay más, como más cuadradito, ya. Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones. Ok, Joel, me está convenciendo, pero ya para el final de los tiempos, en Apocalipsis, cuando ya todo se ha cumplido, ya se acabaron las canciones. Apocalipsis 15:3. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso.
La pregunta no es si es bíblico cantar a Dios. La pregunta es si tienes razones para hacerlo. Si tienes razones, no te queda otra opción. Canta. La razón de María fue que el Mesías vendría y que ella era parte de ese plan glorioso a pesar de lo que ella era. ¿Cuál es tu razón? ¿Será el Mesías también? ¿Y lo que hizo en ti? ¿Conoces a ese Mesías? Si no lo conoces, yo te quiero decir que Él vino una vez, realizó la obra de perdón más grande y única que puede haber ocurrido. Hoy podemos confiar que su sacrificio en la cruz, derramando sangre, borra todo pecado de todo pecador que le cree, que se arrepiente y le dice: sé mi Salvador personal, Señor personal. Y Él puede ser ese Dios tuyo. Y tendrás razones para cantarle también. Si tú le conoces, hermano, yo no tengo que convencerte. Tú tienes razones y de sobra para abrir tu boca y decirle como María: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Tus culpas ya no están. Su sangre las borró. Cree en Él, como hizo María, en sus planes. Sométete a ellos. Sé humilde, temeroso de Dios. Conócele cada día más a través de su palabra, su carácter, sus obras. Y no olvides que tu alma le cante. Oremos. Señor, una mujer que había recibido favor inmerecido, una mujer que no tenía ningún registro en la historia, fue buscada por ti, elegida por ti, y misericordia y bendición abundante se derramaron en su vida. Ella no pudo quedarse tranquila. Ella tuvo que abrir su boca porque su corazón estaba repleto de alabanza. Señor, en esta tarde, nosotros no queremos ser indiferentes a la obra que tú has hecho para con nosotros. Es verdad que el día a día, los problemas, nuestros pecados muchas veces hacen ver borroso quién eres, qué has hecho en nosotros y en la historia, Dios. Pero hoy hemos querido recordar tu gran obra de favor para con nosotros. ¿Qué haremos, Señor? ¿Se quedará nuestro corazón inerte? ¿Responderemos a un amor que no se compara con ningún otro? ¿Y nos rendiremos a ti en obediencia? ¿Qué haremos, Señor? ¿Se quedará nuestra boca callada? ¿O se abrirá para exaltar al Dios que para nada es imposible? Te pedimos que así sea, Señor, que no nos callemos, sino que cantemos al Santo de Israel. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.